¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia. ¿Sabían que el vals mexicano Sobre las olas, de la autoría de Juventino Rosas, está considerado como el segundo más bello del mundo? Les platicaré de ello mientras dibujo. Este video está dedicado a nuestro querido Don Ramiro Barbosa, extrañándolo aún más después de su partida. José Juventino Policarpo Rosas Cárdenas, cuya corta, impetuosa y efímera vida con la intensidad de una ola, nació en Santa Cruz de Galeana, pueblo enroscado en el estado de Guanajuato, México, considerándose el día un 25 de enero de 1868, siendo el hijo del indígena otomí don Jesús Rosas, músico de una banda militar, y doña Paula Cárdenas Alcocer. De origen humilde pero invaluable sensibilidad artística, aquella en la que son sumergidos en abundancia seres únicos y extraordinarios, es el autor del vals considerado como el segundo más bello del mundo, Sobre las olas, solo detrás del Danubio Azul, del austriaco John Strauss hijo. Sería hijo del inquieto siglo XIX, considerado como el mejor músico mexicano, cuyos pasos de vals serían acompañados por leyendas en una vida con partituras musicales llenas de interrogantes. El pueblo de Santa Cruz, cercano a la capital minera y legendaria de Guanajuato, con una rica fabricación de instrumentos musicales en la forma de violines, arpas y principalmente guitarras nacidas de los pequeños talleres familiares, hicieron que el pueblo, embullido por notas musicales, fuera rebautizado popularmente como Santa Cruz de las Guitarras durante la segunda mitad del siglo XIX. Este sería quien dictaría sus primeras lecciones a un pequeño juventino, develando su talento ajeno a toda formación académica desde su infancia. Su padre tocaba el arpa, su hermano la guitarra, mientras que él se expresaba a través del violín. Los tres instrumentos, acompañados de sus músicos, formarían un trío que amenizaba los principales eventos sociales donde fueran requeridos, como bautizos, bailes y celebraciones populares. Sin embargo, en una situación económica que se negaba a crecer, forzó a la familia a perseguir fortuna en la Ciudad de México, la llamada Ciudad de los Palacios, en 1875, sobrenombre dado por el viajero inglés Charles La Trobe durante su estancia a mediados del siglo XIX y mencionada en su libro El excursionista en México, frase que es atribuida al alemán Alexander von Humboldt. La Ciudad de México, en su constante vaivén en la edificación de construcciones, asemejándose a una fuente bailarina, se mueve al compás de su historia en su insaciable sed cultural, conservando joyas arquitectónicas emblemáticas que es posible disfrutar hoy en día, como el Palacio de Iturbide, hoy Palacio de Cultura Banamex, el Palacio Postal, Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, actualmente sede del Museo de la Ciudad de México, así como el Palacio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, el antiguo Palacio de la Inquisición, Palacio de Minería, el Palacio del Arzobispado, el Palacio del Marqués de Valle de Orizaba, conocida como la Casa de los Azulejos, entre muchos otros. Con edificios de imponente belleza distribuidos a lo largo de la gran urbe, desde 1987 la Ciudad de México es embellecida nuevamente tras ser declarada Ciudad Patrimonio por la UNESCO, celebrando sus icónicas construcciones como testigos mudos del correr de los siglos. Es en ese siglo que observó sus pasos cuando México albergaba una sociedad decimónica en una época turbulenta, de grandes contrastes, previo al movimiento social conocido como la Revolución Mexicana, cuyas sangrientas disputas se extenderían años como muertes, alcanzando más del 1.000.000, mientras el presidente Porfirio Díaz redefinía la sociedad política, social, artística y urbana, con gran influencia europea, principalmente francesa, imitándola en aras del progreso durante un interminable periodo conocido como el Porfiriato. Sería el famoso barrio Bravo de Tepito, al norte del centro histórico en donde la familia encontraría su hogar, una zona rica en historia, altamente conocida por su comercio sin descanso. Asimismo, se cree que la familia viviría en otros barrios de la ciudad. 13 años más tarde, una figura clave en la historia e identidad nacional se establecería en la misma ciudad, colaborando en la imprenta y taller de grabado del editor Antonio Vanegas Arroyo, que entre las hojas de literatura popular callejera vería deambular sus desafiantes caricaturas que darían paso a intensas y alegres calaveras, desdibujándose entre las calles de la ciudad.
nacido 16 años después que Juventino, el caricaturista y grabador José Guadalupe Posadas, padre de la Calavera Garbancera, o mejor conocida como la Catrina. Juventino y su familia de músicos formarían ahí parte de la orquesta de los hermanos Elvira por un breve tiempo, para integrarse a la orquesta de los hermanos Aguirre. En el tiempo de su permanencia, su hermano Manuel sería envuelto en un pleito callejero, llevándose, además de su vida, la disolución del trío y su consecuente adiós a la orquesta. Para 1883, contando con 15 años, Juventino lograría colocarse en la orquesta que seguía la voz de la soprano Ángela Peralta por el interior del país, admirada con el sobrenombre de El Ruiseñor Mexicano, cuya gran fama internacional la llevaría a recorrer los más distinguidos escenarios europeos antes de alcanzar los 20 años de edad. Ambos artistas coincidían por un tiempo, trascendiendo las fronteras de México dirigidos por su propio destino. La famosa soprano, quien compartía con Juventino su ascendencia indígena y origen humilde, se coronaría como la primera mexicana en presentarse con gran éxito en el emblemático teatro de ópera de La Scala, en la ciudad de Milán, Italia, construido en 1778, de gran importancia mundial. Siguiendo los pasos de su propio tiempo, Ángela alcanzaría la inmortalidad de la mano de una epidemia de fiebre amarilla que azotaría el país, junto a algunos miembros de su orquesta al infectarse en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en 1883, mientras que Juventino ingresaría al Conservatorio Nacional 2 años más tarde, interrumpiéndose al poco tiempo, cuando otra tragedia tocaría su puerta, con la muerte de sus padres y su hermana Patrocinio. Hay versiones que aseguran que su padre falleció junto a su hermano mientras tocaban en una cantina. En aquella época, el vals, baile de salón de origen alemán, donde parejas giran en movimientos rápidos desplazándose, ganaba más popularidad entre la sociedad, mientras sus pasos eran marcados por grandes compositores. El vienés Johann Strauss II se coronaría como el rey del vals, mientras Viena recordaba la obra del desaparecido Franz Schubert hacía más de 50 años. Fue en ese tiempo que Juventino develaría su habilidad compositiva autodidacta, creando obras en cómplice con la ironía del destino que competían con grandes composiciones delineadas por la disciplina del estudio académico. Con 19 años, Juventino se presenta en el Teatro Nacional en una conmemoración de la Batalla de Puebla, acontecida 26 años antes, famosa por la defensa de la soberanía del país, donde un ejército inferior a los ojos del enemigo y del resto de Europa, dirigido por el general Ignacio Zaragoza y apoyado por comunidades indígenas, vencerían a uno de los más experimentados ejércitos de su tiempo, los franceses. Sería en ese majestuoso evento donde ahí se encontrarían el general Porfirio Díaz y miembros de su gabinete, quienes apoyarían su carrera, desencadenando la creación del vals Carmen, dedicado a la segunda esposa del general oaxaqueño, Carmelita, con quien se casara contando con 17 años y él 51, tras conocerse en una cena de la embajada estadounidense. Su primera esposa, Delfina, era su sobrina. Carmelita respondería a la generosidad de Juventino con un piano de cola alemán, convirtiéndose en uno de sus músicos predilectos. El vals en México llegaría de la mano del imperio que reinaría Maximiliano de Habsburgo, miembro de la longeva y poderosa Casa de Austria, cuñado de la emperatriz Sisi y esposo de la políglota Carlota de Bélgica, cuyo brillo alcanzaría su plenitud en el porfiriato en su afán de instalar las influencias culturales y artísticas del viejo continente. Actualmente, la avenida más importante de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, era llamada originalmente Paseo de la Emperatriz, construido por mandato de su esposo Maximiliano en 1864. Ángela Peralta llegaría a cantar ante la pareja imperial. La creación de su obra cumbre, contando con 20 años, Sobre las olas, se encuentra inundada en una profundidad de leyendas, creyéndose su nombre original junto al manantial. Algunas versiones juran fue creada junto al manantial de la Magdalena, emergiendo Juventino de este después de nadar con el tarareo fresco del famoso vals, mientras que algunas perjuran fue escrita mientras se escondía de la leva militar, un reclutamiento diplomáticamente forzado en el ejército, con invitación especial a jóvenes.
jóvenes. Este vals sería dedicado a Calixta Gutiérrez Alfaro, esposa del dueño, donde realizaba presentaciones. Ese mismo año de 1888 regresaría al conservatorio para abandonarlo de nuevo, motivado por su gusto a prolongadas borracheras, acompañado por problemas económicos, creyéndose además ser un hombre enamoradizo, desilusionado. Juventino vendería los derechos de autor de sus piezas Sobre las olas y el Xotis, Lazos de amor. Un baile elegante con suaves movimientos a la casa Warner y Levine en febrero del mismo año, por 45 pesos. Pequeña e invaluable cantidad, como diría parte del recibo firmado de su autor, para que hagan de ellas el uso que mejor les convenga, totalmente ajeno a las quejas de una fortuna histérica, quien lo abandonaría dejándolo sin un centavo, mientras tras su estreno en 1891 enriquecería a los nuevos dueños. La fama, ataviada de pobreza, tomaría a Juventino de la mano con 23 años, impulsada por la publicación y reproducción de sus obras en América y Europa. Sin embargo, la belleza y emotividad de su pieza lo llevó a ser considerado como plagiario por una sociedad racista que se negaba a aceptar su autoría, al proceder de un mexicano, muy alejado de la exquisitez europea, mientras estudiosos compositores trataban de probarse el traje de Juventino como autor indiscutible de la aclamada pieza. En 1893 nacería su vals Carmen. Autor de 90 piezas, solo sobrevivirían 35 partituras. Algunos nombres: Flores de México, Dolores, Junto a ti y Juanita. De su personalidad, la historia no lo recuerda, por lo que la leyenda se encarga de bocetar su recuerdo lleno de contradicciones. Arruinado y solo, sucumbiría el 9 de julio de 1894 tras enfermar en Cuba, donde al final su epitafio sostenía que la tierra cubana sabrá conservar su sueño. 15 años más tarde, las olas trasladarían sus restos a México, ingresado por Veracruz, recibido por los compositores Elordoy y Lerdo de Tejada, junto al Ministerio de Educación Pública y Bellas Artes, para descansar en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México. Desde 1939, sus restos permanecen en la Rotonda de los Hombres Ilustres por indicaciones del general Lázaro Cárdenas, en el mismo cementerio. En el 2009, la Sociedad de Autores y Compositores de México establecería el reconocimiento póstumo Juventino Rosas, siendo el galardón creado por el artista plástico Sebastián. Actualmente puede visitarse el lugar que lo vio nacer, hoy Santa Cruz de Juventino Rosas, en su casa, hoy museo. La película más recordada sobre él, dirigida por Ismael Rodríguez, Sobre las olas, de 1950, sería protagonizada por otro inmortal, Pedro Infante. Y bueno, ¿qué encuentran más interesante de su vida? Dejen sus comentarios, me encantará leerlos. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros. Un abrazo.